¿Qué harías si un gato que encontraste en el camino y al llevarlo a tu casa casi hace que acabe tu matrimonio? Pues esto es lo que le pasó a una pareja de recién casados. Hace muchos años se creía que los gatos negros eran gatos del diablo y fieles ayudantes de las brujas. Te invito a escuchar esta historia hasta el final y saber cómo pasó esto. Fernando y Luisa, una pareja que recientemente habían vuelto de su luna de miel, se fueron a vivir a un rancho que los padres de Fernando le habían dado. Esto era una vieja herencia que tenían desde que los abuelos de Fernando habían fallecido. A pesar de que las casas estaban en muy buen estado, los alrededores necesitaban mucho arreglo por hacerse, pero de eso se encargaría Fernando, que ahora era dueño del rancho. Así empezaron a vivir en ese lugar. Al principio todo era maravilloso para ellos. A cada momento se estaban dando cariños y se demostraban el amor que ambos se tenían. Luisa cada mañana muy temprano le hacía el desayuno a Fernando, antes de que se vaya al trabajo. Fernando también era un hombre valiente. Él se levantaba temprano y mientras Luisa hacía el desayuno, veía si había algo que necesite acomodarse en la casa. Pasaron algunos meses y un día Fernando llega a la casa con un pequeño gatito negro entre sus brazos. Y muy feliz le muestra a su esposa y le dijo que le dé de comer, que estaba muy flaco y podría morir. Ella lo carga en sus brazos, lo lleva para limpiarlo y le sirve leche en un pequeño bowl. El gatito, con muchas ansias, toma la leche, como si no hubiera comido nada en varios días. Al terminarse la leche, queda lamiendo el bowl. Fernando le dice a Luisa que le dé un poquito más, y ella responde que eso era lo último que quedaba, que no había más, pero que en la cena habría para que coma, que espere un momento. Fernando no dijo nada, y cuando entró al cuarto, para cambiarse y ponerse ropa cómoda para estar en la casa, el gatito se fue con él. Esa noche al dormir, el gato también se subió a la cama. Eso no tenía nada de raro, pero Luisa, que no acostumbraba a dormir con animales, lo sacó afuera. Fernando solo le dijo que no lo saque al patio, que solo lo deje en la sala, que afuera hacía mucho frío. Luisa obedeció y dejó al gatito en la sala. Le puso una cobija para que duerma en ella y no pase frío. Al día siguiente, cuando Fernando salió, no vio al gatito. Y al abrir la puerta de salida al patio, el gatito estaba apoyado durmiendo junto a la puerta, temblando de frío. Fernando lo levanta y lo lleva adentro para abrigarlo. Lo deja bien cubierto con sábanas para que agarre calor. Y va a la cocina, donde estaba Luisa haciendo desayuno, y le reclama diciendo: «¿Por qué sacaste al gatito al patio sabiendo que hace mucho frío? Yo te dije que lo dejes en la sala, no debiste botarlo afuera». Luisa, que se había levantado primero, había visto al gatito en el sofá de la sala. Le respondió a Fernando: «Pero si está en la sala, yo no lo boté afuera como dices». Él le dice: «Acabo de encontrarlo junto a la puerta del patio fuera de la sala. ¿Por qué mientes?». Luisa no entendía nada. Se quedó callada y eso hizo pensar a Fernando que él tenía razón. Cuando tocó desayunar, él trae al gatito para que coma y le da, y el gatito come todo. Después de que Fernando se va, el gatito desapareció también. Luisa lo buscó por todas partes y no lo encontró por ningún lado. Al no encontrarlo, pensó que tal vez Fernando se lo haya llevado y no le dijo nada a ella. Tal vez pensando que Luisa no lo quería al gatito, pero eso es lo que pensó ella. Fernando a veces venía para almorzar, pero otras veces llegaba solo en la noche, para cenar. Estaba sembrando a 2 kilómetros de la casa del rancho. Ese día llegó casi de noche. Estaba el sol por ocultarse, y cuando llegó Luisa todavía no había hecho la cena y le sirvió lo que le había guardado de almuerzo por si llegaba a mediodía.
Cuando Fernando estaba por comer su primer bocado de comida, el gatito apareció y se le estrujó en la pierna. Como diciendo que tenía hambre, Fernando le preguntó a Luisa, ¿ya comió el gatito? Ella responde que no, y que pensó que él se lo había llevado, porque cuando lo buscó no lo encontró por ningún lado. Fernando no dice nada y solo le pide a Luisa que le dé de comer, porque tiene hambre. No pasó nada más, y al momento de ir a dormir, Fernando es quien acomoda al gatito en el sofá y le pone mantas para que esté a gusto en la noche. A la mañana siguiente lo encontró donde lo dejó, y cuando estaba pasando, Luisa le dijo, «¿Ves? Yo lo dejé aquí adentro y aquí sigue. Tú anoche lo sacaste afuera, por eso amaneció casi muerto de frío». Luisa no dijo nada y se fue a preparar el desayuno. Ella prefería evitar discusiones por el gatito. Y así fueron pasando los días. Y cada vez que Fernando se iba al trabajo, el gatito desaparecía, y cuando Fernando volvía del trabajo, él aparecía nuevamente. Y era cuando Fernando estaba por comer que el gatito aparecía, y Fernando preguntaba a Luisa si le había dado de comer. Y al ella decir que no, ahí se armaba la discusión. Y eso era todos los días, hasta que Luisa, en lugar de decirle la verdad a Fernando, pensó que sería mejor decirle que sí, que ya le había dado de comer al gato. Pero este gato era inteligente, y aunque Luisa le daba comida, él no comía. Y Fernando ya sabía que cuando el gato ya había comido, si le volvían a dar comida, ya no comía. Mientras que Luisa le daba comida, el gato no la comía. Pero cuando llegaba Fernando y le daba de comer, el gato comía como si tuviera mucha hambre. Eso hacía que Fernando se enojara con Luisa y hasta le decía que ya estaba dudando si sería buena madre para sus hijos, que si no podía con un gato menos, podría con un bebé, que necesita muchos más cuidado y atención. Y esto fue subiendo de nivel, y hasta que un día Fernando llegó a golpear a Luisa y le decía que cómo podía ser que no pueda cuidar a un animalito. Ese mismo día por la noche, Fernando se entró a dormir primero que Luisa. No supo del gato y al día siguiente se despertó y al salir, el gato estaba afuera nuevamente, temblando de frío. Fernando se enojó y sin preguntar nada, volvió a golpear a Luisa y le advirtió que sea la última vez que saca a dormir al patio al gato. Fernando no esperó que haya desayuno después de eso. Agarró lo que pudo de comer y se fue a trabajar. Luisa ya no iba a aguantar más eso y estaba decidida a cobrarse con el gato, pero como todos los días, el gato desapareció. Fernando no volvió hasta la noche. En la noche cuando volvió, Luisa lo vio distinto. Al llegar Fernando preguntó por el gato. Luisa le dijo que no sabía. Él se acercó a ella y le pidió disculpas, que lo perdone por todo lo que le había hecho y dicho, y que ya no lo volvería a hacer. Luisa no entendía qué le había pasado. Fernando le dijo, ahorita no te puedo decir, pero cuando encuentre a ese gato, él me las va a pagar por todo lo que causó. Al rato de estar en casa, el gato apareció como siempre pidiendo comida. Fernando lo agarró y le pidió a Luisa que le pase una cuerda. Luisa le pasó una cuerda y Fernando lo amarró de las patas. Para que no pueda escapar, preparó una fogata afuera en el patio y lo echó al gato al fuego. Mientras estuvo entre las llamas, el gato gritaba como si fuera una persona. Se retorcía y cambiaba de formas, y al final se escuchó como una risa que los hizo sentir un escalofrío en la espalda. Cuando terminó de quemarse, miran si quedó algo, pero no había nada, ni rastros de nada. Fue entonces cuando Fernando le comentó a Luisa qué fue lo que pasó y por qué hizo eso. Le comentó que justo ese día se le hizo tarde, y al volver a casa en la oscuridad perdió el camino, y llegó hasta un árbol grande y coposo. Y en media oscuridad, donde no se veía casi nada, escucha que bajo ese árbol hay unas voces diciendo algo. La curiosidad le gana y se acerca para escuchar qué decían.
Una tenue luz de la luna creciente apenas ilumina un poco de luz, y puede notar que bajo ese gran árbol hay muchos gatos reunidos en un círculo grande. Y pude escuchar que cada uno de ellos está dando una anécdota. Escuchó que uno de ellos dijo que se había aparecido en medio de una carretera cuando un camión iba pasando. El chofer al verlo trató de frenar y no pudo, y por tratar de esquivarlo, el camión se volcó y las personas que iban en él, todas murieron. Fernando pudo escuchar que todos festejaron ese hecho. En ese momento nombraron a otro para que cuente qué había hecho él, y cuando éste habló, dijo que aún no había hecho nada, pero ya estaba empezando con ello. Contó que le había aparecido a un hombre en el camino cuando volvía a su casa. Se le presentó como un gatito pequeño y flaco. Él lo llevó a su casa y le pidió a su mujer que lo cuide. Contó que siempre que le da a ella de comer, él no come, y cuando el hombre llega recién comía, para hacerlos discutir y terminar peleando. Además, que cuando ella lo sacaba a la sala, él antes que el marido de ella se levante, se salía afuera de la casa, para que piense que ella lo sacó afuera, y vuelvan a pelear. Además, contó cómo ya ese día le había pegado a su mujer, y que pronto pasaría algo mejor. Fernando escuchó cómo todos los gatos se reían y festejaban. Entonces él lentamente, tratando de no hacer ruido y sin que lo escuchen, salió de ese lugar y pudo llegar a su casa. Y así pasó lo que te narré hace un minuto. Cuéntame tú qué hubieras hecho en una situación así. Comenta aquí abajo lo que piensas, hazme saber qué opinas. Y no olvides darle like y suscribirte. Feliz noches.